Muy bien, hoy vamos a concluir básicamente el contenido del capítulo 19. Eh, Solo nos falta hacer un par de deducciones. Primero, una relación que me permita calcular la capacidad calorífica molar a presión constante en función de la capacidad calorífica a volumen constante. Y también pues vamos a ver en la segunda parte de la clase el proceso adiabático. Entonces, todavía no hemos hablado tanto en detalle sobre este proceso, pero sí sabemos algunas ideas como que es un proceso en el cual no hay transferencia de calor y particularmente nos interesa deducir una ecuación para el trabajo y para las relaciones de estado que hay en una expansión o una compresión adiabática, ¿no? Y finalmente, pues vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner en práctica pues esas ecuaciones. Bueno, entonces lo primero es hacer una deducción de la relación que me va a permitir encontrar la capacidad calorífica molar a presión constante. Para esto, entonces voy a hacer una comparación. Recuerde que la idea es encontrar una relación de la capacidad calorífica a presión constante en términos de la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, para eso, pues voy a comparar los dos procesos. Voy a someter un gas a las dos transformaciones, una a presión constante y otra a volumen constante. Bueno, entonces estos procesos se van a realizar mediante dos isotermas. La primera isoterma pues, va a representar la temperatura 1 y la segunda isoterma va a representar la temperatura final. Entonces, tengo al gas en un estado inicial A, o pongámosle 1 mejor, y lo quiero pasar a la temperatura 2. Entonces tengo dos opciones. Una es hacerlo de forma isobárica y la otra es hacerlo de forma isocórica. De manera que pueda tener pues el estado 2. Uno es 2 y el otro es 2', porque pues sí es cierto, en el estado 2 y el estado 2' tienen la misma temperatura, pero no tienen la misma presión ni el mismo volumen. Entonces, lo que nosotros sabemos sobre estos estados, sobre estos procesos, primero el isobárico, es que para el isobárico, el cambio en energía interna, el calor menos el trabajo, esa es la forma de calcularlos. Y para el isocórico, el cambio en energía interna, pues solamente es igual al calor, porque el trabajo asociado a ese proceso es cero. Delta U, pues va a ser U2 menos 1. Y recordar que, entonces, en este caso, eso implica que el cambio en energía interna isobárica es igual al cambio en energía interna isocórica, porque, pues, la energía interna solamente es función de la temperatura y estoy sometiendo al gas al mismo cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, lo que puedo decir es que Q del proceso isobárico menos el trabajo del proceso isobárico es igual a Q del proceso isocórico. Nosotros ya tenemos estas expresiones, sabemos que el calor del proceso isobárico se determina como N por Cp por delta T y que el trabajo para el proceso isobárico es la presión por el cambio de volumen. Y el calor para el proceso isocórico pues es N por Cv por delta T.
Y por aquí, pues, recuerdo que para un proceso isobárico, la ecuación de estado de los gases ideales, presión por diferencial de volumen es igual a NR por delta T. Eso lo usamos en el primer problema que resolvimos en la clase de ayer. Entonces puedo sustituir el segundo término y dejarlo en términos de delta T. Quedaría NR delta T igual a NCB delta T. Aquí veo que se me van a cancelar el número de moles porque es el mismo gas sometido a dos procesos diferentes, pero esos procesos no cambian la cantidad de material. Y el delta T al que están sometidos en ambos procesos es el mismo, así que puedo cancelar estos delta T. Y entonces, esto me deja una ecuación, si despejo, Cp igual a Cb más R. Justamente esto es lo que andaba buscando, porque nosotros ya conocemos el Cb para los gases monoatómicos y para los gases diatómicos. Entonces, ahora ya conociendo ese valor, pues puedo encontrar el Cp para monoatómico y diatómico. Entonces, primero monoatómico. Sabemos que Cb para monoatómico es 3 medios de R. Le sumo R, entonces esto me va a dar 5 medios de R. Es el valor para el Cp en el monoatómico. Y en el diatómico, pues sabemos que Cb es 5 medios de R más R, pues me va a dar 7 medios de R. Pues ahí ya tengo los valores. No es necesario memorizarse estos valores porque con que usted tenga la relación de Cp en función de Cb, pues ya los puede encontrar. Pero los vamos a utilizar mucho en las clases, así que eventualmente se van a ir memorizando estos valores. Bueno, complementario a esto, nosotros definimos una cantidad que es, la denotamos con la letra griega gamma y se define como la relación o el cociente entre las capacidades caloríficas molares. Así se llama, de hecho. Cociente de las capacidades caloríficas. Entonces, esto es muy útil, sobre todo lo vamos a utilizar a continuación en el proceso adiabático, una ecuación que aparece por ahí, ese cociente. Entonces, también de aquí uno puede encontrar cuánto es gamma para monoatómico, haciendo el cociente. Cp, pues para monoatómico es 5 medios de R y Cb es 3 medios de R. Por lo tanto, esto me va a quedar nada más 5 tercios, que es 1.67. Y para diatómico me va a quedar 7 medios de R entre 5 medios de R, cual es 7 quintos, es aproximadamente 1.4. Entonces ya en los problemas para procesos adiabáticos, normalmente a nosotros solo nos dicen qué tipo de gases, si es monoatómico o diatómico, o solamente me van a decir cuál es el gas con el que se está trabajando, ¿no? Entonces hay que recordar que nosotros trabajamos con pocos gases monoatómicos. Solo trabajamos con dos: el helio, el argón. Y diatómicos trabajamos con 4: el hidrógeno diatómico, el nitrógeno diatómico, el oxígeno y el monóxido de carbono. Son los 6 gases con los que vamos a trabajar nada más en la clase, porque son los gases que mejor se ajustan a esta teoría.
Ya con poliatómicos no nos vamos a meter porque ya no se encuentra un valor tan constante para las capacidades caloríficas y ya hay una pequeña diferencia entre ellos y entonces pues habrá que usar mejor un valor tabulado y no usar un valor general para ello. Entonces, en algunos problemas, pues me pueden hablar sobre si el gas es monoatómico o diatómico, o particularmente me pueden decir alguno de estos 6 gases. Y ya pues usted tendrá que saberlo, ojo con eso, tiene que saber si el gas es monoatómico o diatómico, ¿no? Entonces, apréndase esos 6 gases que son los únicos con los que vamos a trabajar. Y automáticamente, si le dicen monoatómico o diatómico, usted ya tiene que saber cuánto es gamma y cuánto es el CP y el CB también. Aunque en el examen se da la información, pero para la solución de los problemas se tiene que saber. Bueno, entonces esa era la primera parte de la clase, hacer esta deducción porque todavía nos hacía falta completar el proceso isobárico. No sabíamos todavía cómo sacar CP, pero pues ya está aquí la demostración. Es algo sencillo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto, antes de pasar a hablar del proceso adiabático. Ok, entonces hay que dar algunos detalles sobre el proceso adiabático. Al igual que los otros procesos, la mejor manera de identificar al proceso adiabático es viendo cuál es la forma que tiene la curva que lo describe en el gráfico de presión-volumen. Recordamos que el isotérmico se caracteriza por ser una curva, que el isocórico por una recta vertical, el isobárico por una recta horizontal. Entonces, también quiero ver cómo se caracteriza o cómo lo puedo identificar en el diagrama presión-volumen. Entonces, siempre graficamos las isotermas para tener la mejor descripción. Tenemos dos isotermas. Vamos a decir que la primera es de una temperatura T y la segunda es una temperatura T más diferencial de temperatura. Entonces el estado 1 va a ser por acá y este va a ser el estado 2. Entonces voy a someter al gas a una expansión adiabática. Entonces para hacer esa expansión adiabática sigo una curva que es más empinada que la curva isocórica, perdón, que la curva isotérmica. Y si notan, paso de un estado donde tengo una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, a un estado donde tengo una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2, lo que implica que ninguna de las variables de estado se mantiene constante en un proceso adiabático. Y como ya hemos visto anteriormente, pues obviamente que el área bajo la curva representa el trabajo. Ahora, ¿cuál es la característica principal que tiene el proceso adiabático? Es que es un proceso que se da de una manera tan rápida que el equilibrio termodinámico pues se mantiene aproximadamente
y por lo tanto, la transferencia de calor es igual a cero. Entonces, en el proceso adiabático, Q es igual a cero, y por lo tanto, según la primera ley de la termodinámica, el cambio en energía interna es igual al trabajo. Estas son las características principales que tiene este proceso. Entonces, ya desde aquí nosotros podemos encontrar una primera ecuación para el trabajo, porque sabemos que el cambio en energía interna es igual a NCB delta T. Esa es una primera ecuación para el proceso adiabático. Menos N por CB por delta T. Recuerde que esa ecuación del cambio en energía interna es una ecuación general, la cual se encuentra si nosotros de forma análoga planteamos un proceso isocórico que implique el mismo cambio de temperatura. Bueno, entonces esa es la relación que queda para el trabajo. Pero esta relación se puede reescribir, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer una deducción de una ecuación alternativa si nosotros no conocemos las temperaturas. Entonces, bueno, en principio, voy a separar esa ecuación. Entonces me quedaría N por CB por la temperatura 2 más N por CB por la temperatura 1. Entonces noto que, bueno, pues aquí voy a tener un factor común que es CB y me va a quedar, lo voy a poner al contrario, voy a cambiar los signos de manera que me quede el positivo primero. Entonces me va a quedar N por T1 menos N por T2. Pero de la ecuación de estado de gases ideales, nosotros sabemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Por lo tanto, N por T es igual a la presión por el volumen entre R. Entonces, noto que me va a quedar de factor común. Me va a quedar de factor común el R, que va a estar en el denominador de los dos términos. Entonces, de una vez lo saco de factor común. Y esto me va a quedar multiplicado por el producto de la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Y todavía puedo hacer una mayor simplificación de esta expresión. Voy a hacer por aquí a un lado. Y es CB sobre R. O sea, lo voy a escribir. A partir de ese cociente voy a introducir el gamma del que hablamos en la sección anterior. Entonces, en la sección anterior vimos que CP es igual a CB más R. Entonces yo puedo despejar para CB y sería CP menos R. Y quedaría CP menos R. O no. Quizás no me conviene esto. Perdón, lo voy a escribir al contrario. Lo voy a escribir como R entre CB. Ya van a ver por qué. Entonces, en la sección anterior vi que R lo puedo escribir como CP menos CB. R es igual a CP menos CB. Eso voy a hacer. Aquí me quedaría CP menos CB y aquí CB. Entonces, si yo separo esto, queda CP sobre CB menos 1. Pero recordar que CP entre CB es igual a gamma. Por lo tanto, R sobre CB es igual a gamma menos 1. Y R sobre CB es el denominador de esa fracción. O sea que el trabajo adiabático se puede escribir como la presión 1, volumen 1, menos la presión 2, volumen 2, entre gamma menos 1.
Entonces, esta es una ecuación alternativa a la primera que encontré del trabajo. Dependerá de cuáles sean las condiciones que usted tenga en un ejercicio, si lo que tiene son las temperaturas y el número de moles, pues es más directa la primera. Pero si lo que tiene son las presiones y los volúmenes, entonces conviene más la segunda. Cualquiera de las dos puede utilizar. Muy bien, entonces ya tengo resuelto lo del trabajo. Si se acuerdan ustedes en la hoja de resumen que yo les facilité, para cada proceso, voy a tomar de referencia, por ejemplo, el isobárico, para cada proceso, lo que quería era, primero, identificarlo en un diagrama PV, ya lo hice con el adiabático. Poner la restricción, ya lo hice también con el adiabático, Q es igual a 0. ¿Cómo queda la primera ley de la termodinámica? También ya lo hice. Queda que el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Y otros resultados. El otro resultado en este caso sería la otra expresión del trabajo, ¿no? Y finalmente, para cada proceso, ponía esta expresión. Que esta expresión lo que significa es cómo varían las variables de estado en ese proceso. Para los que no se acuerdan, esto lo escribíamos así, ¿no? O sea, quiere decir que en un proceso, esto se puede escribir de esta manera. O sea, quiere decir que ni el volumen ni la temperatura se mantienen constantes. Lo que se mantiene constante es el cociente de ellos. O sea, que si usted agarra el volumen 1 y lo divide entre la temperatura 1, digamos que le da 50. Y agarra el volumen 2 y lo divide entre la temperatura 2 y también le da 50. Entonces, no es la variable volumen ni temperatura la que se mantiene constante, es el cociente de ellos. Entonces, eso es lo que me hace falta. Eso es lo que me hace falta. Si ustedes notan en este diagrama, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura se mantienen constantes. Por lo tanto, la ecuación para las variables de estado sería la general. La general es que presión por volumen entre T es igual constante. Pero esto se escribiría como la presión 1, volumen 1, entre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. O sea, aquí tengo muchas variables. Muchas variables. O sea, necesito yo, si quiero conocer una de esas variables, necesito conocer 5 variables de estado. Mientras que las otras que usamos en otros procesos, solo necesitaba conocer 3 variables de estado para encontrar una, la desconocida. Entonces, ese es el trabajo que voy a hacer a continuación. Deducir ecuaciones de variación de estado, de las variables de estado, propias del proceso adiabático, propias del proceso. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Bueno, voy a partir de la ecuación de la primera ley de la atracción. La voy a escribir en forma diferencial, entonces tengo que el diferencial de la energía interna es igual al trabajo, al negativo del trabajo. Bueno, nosotros sabemos que la energía interna se escribe como NSB, diferencial de temperatura, y el trabajo se escribe como menos presión por diferencial de volumen. Pero según la ecuación de estado de los gases ideales, el lado derecho se puede escribir como nRT entre el volumen. La presión es igual a nRT entre el volumen. Bueno, voy a hacer aquí una simplificación. Puedo cancelar los n's y puedo hacer una separación de variables, ¿no? Voy a mandar o voy a ordenar esta ecuación de esta manera. Diferencial de temperatura entre temperatura más R sobre CB es igual al diferencial de volumen entre igual a 0. Solamente reordené la ecuación anterior. Bueno, esto es una ecuación diferencial, ¿no? Y lo que ando buscando es integrar esta ecuación diferencial.
Pero noto, perdón, que me vuelve a aparecer R sobre CB, el mismo que ya había utilizado antes. Y antes encontré que R entre CB era gamma menos 1. Se lo voy a sustituir. Diferencial de temperatura entre temperatura más gamma menos 1. Diferencial de volumen entre volumen igual a 0. Muy bien. Entonces, bueno, con esa expresión, lo que voy a hacer es un integral. Esta es una ecuación diferencial eh, que la puedo resolver mediante la técnica de separación de variables. Ya están separadas en variables. Y lo que corresponde ahora, pues, es integrar. Entonces, la integral del primer término sería el logaritmo natural de la temperatura. El de la segunda sería el logaritmo natural del volumen. Y en el lado derecho, pues tengo un 0. Si integro, la integral de 0, pues es 0. ¿No? Pero la voy a escribir de una forma más general. Porque si yo tengo el resultado de la integral, si yo lo derivo, entonces me tiene que devolver otra vez la expresión original. Entonces, realmente, cualquier constante que yo derive del lado derecho me va a dar 0. Así que pongo aquí una constante cualquiera. Ahora voy a utilizar las propiedades de los logaritmos para poder simplificar esto. Lo primero es escribir el segundo término trasladando el coeficiente como una potencia del argumento. Quedaría logaritmo natural de volumen a la gamma menos 1 y aquí siempre una constante. Ahora uso la propiedad del producto de los argumentos, me queda logaritmo natural de temperatura volumen a la gamma menos 1 igual constante. Y ahora elevo o uso como base el exponencial en ambos lados. Y pues bueno, al simplificar esto, aquí solo me queda t por b a la gamma menos 1 y el exponencial de una constante pues es otra constante. Entonces allí ya tengo pues la expresión final para las variables de estado. Ok. Bueno, entonces ahí encontré lo que andaba buscando. Andaba buscando una expresión que me permitiera relacionar solamente 4 variables de estado, no 6 como la general. Entonces, la forma de aplicar esta ecuación, al igual que las anteriores, implica que la temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por volumen 2 a la gamma menos 1. Entonces, si yo quiero conocer una variable de estado, solo necesito 3, ya no necesito 5 como en la ecuación general, que es esta. Entonces, esa es la utilidad de esta ecuación. Pero si se fijan, aquí lo que acabo de encontrar es la pareja de temperatura y volumen. Pero recuerde que son 3 variables de estado, o sea, yo puedo formar 3 parejas diferentes. Temperatura-volumen, temperatura-presión y volumen-presión. Entonces, lo que corresponde aquí es que uno haga una deducción a partir de esta, de la otra variable. Que tengo un problema aquí en la computadora. Ahí está. A veces el zoom de la computadora me falla. Pero que ya estoy en vivo otra vez. Normal. Ok, bueno, entonces
Entonces les decía que nosotros podemos tener tres tipos de parejas: temperatura-volumen, temperatura-presión y volumen-presión. Entonces yo les voy a mostrar nada más cómo pasar de una a la otra usando la ecuación de estado de los gases ideales. Es muy fácil realmente. Entonces, imagine que la pareja que yo ando buscando es la pareja de temperatura y presión, por ejemplo. Temperatura y presión. Entonces, si yo quiero temperatura y presión, si quiero temperatura y presión, entonces lo que tengo que hacer es, en la ecuación que tengo en azul, eliminar el volumen. Eliminar el volumen. Entonces me va a quedar temperatura 1, volumen, pero de la ecuación de estado, PV igual a nRT, el volumen es igual a nRT sobre P. Entonces puedo escribir nRT1 sobre la presión 1 a la gamma menos 1. Y lo mismo del lado derecho. Temperatura 2, nRT2, presión 2 a la gamma menos 1. Y ahora lo único que tengo que hacer es simplificar. Si me fijo a ambos lados, tengo NR, se van a cancelar. Tengo el producto de la temperatura 1 por la temperatura 1 a la gamma menos 1. Entonces, copio la base y sumo los exponentes. Entonces me va a quedar 1 más gamma menos 1. Se va a cancelar el 1 y solo me va a quedar gamma. Y me va a quedar la presión 1 en el denominador elevado a la gamma menos 1. Si yo utilizo las propiedades de los exponentes, para poderlo pasar al numerador, únicamente tengo que multiplicar por un signo menos a la potencia. Entonces, eso implica 1 menos gamma. Y lo mismo del otro lado. Temperatura 2 a la gamma, presión 2 a la 1 menos gamma. Y de forma simplificada o compacta, entonces puedo decir que la temperatura a la gamma por la presión a la gamma menos 1 es una constante. Y ahí está cómo pasar de una a la otra. Es algo sencillo. Simplemente tengo que tomar una de las ecuaciones que ya tengo, eliminar la variable que no quiero, y entonces ya me va a aparecer. Pero bueno, ustedes ya tienen deducidas esas expresiones aquí en la hoja de resumen. Tienen las tres. A ver, aquí está adiabático. Ahí está. Presión volumen, temperatura volumen y presión temperatura. Presión temperatura. Entonces, la otra que hace falta es la de presión volumen. Es bastante trivial, o siguiendo la misma técnica que yo acabo de usar ahorita, pues con eso lo pueden hacer. Ok, ¿alguna pregunta con eso? Bueno, asumo que todo bien. Entonces ahora pues vamos a hacer un problema para poder ejemplificar estas ideas del proceso adiabático. Ok, entonces vamos a hacer este problema, un problema del Resnick.
del capítulo 23, es el 2343, donde nosotros vamos a poder aplicar estas ecuaciones del proceso adiabático. Bueno, me dice que un gas ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Me dice que se le comprime adiabáticamente a un volumen de 1.06. Si se fijan, solo tengo 4 variables de estado, 3 del estado inicial y una del estado final. Entonces me está pidiendo las otras 2 que me hacen falta, la presión y la temperatura final, suponiendo que sea un gas ideal con un gamma de 1.4. Recordamos que gamma 1.4 es para un gas diatómico. Ok, entonces lo primero que busco es la presión final. Para encontrar la presión final, pues uso la relación de estado de que la presión por el volumen a la gamma es constante. Esto significa que la presión 1 por el volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Despejo para la presión 2 y encuentro que es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2 a la gamma, utilizando las propiedades de los exponentes para usar un exponente común. Bueno, la presión 1, según veo en el enunciado, es de 1.17 atmósferas. El volumen 1 es de 4.33 litros y el volumen 2 es de 1.06 litros. A la gamma, que es 1.4. Vean que no es necesario hacer la conversión de litros a metros cúbicos porque quedan uno debajo del otro. Ni tampoco es necesario hacer la conversión de atmósferas a pascales, pues porque queda ya directamente la. Esto a mí me da 8.39 atmósferas. A ver si me confirman. Sí, eso da. Ok, gracias. Bueno, entonces como ven, es sencillo. Solamente tengo que usar la relación de estado y con esa relación de estado pues ya puedo despejar para la otra. Bueno, en el inciso B me piden que encuentre la temperatura final. Para encontrar la temperatura final, pues hago lo mismo. Uso una de las relaciones. Aquí la ventaja es que puedo usar cualquiera de las dos relaciones que involucran a la temperatura. Puedo usar la de temperatura-volumen o la de temperatura-presión, la que ustedes quieran. Yo aquí voy a utilizar temperatura-volumen a la gamma menos 1, lo que implica que la temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la gamma menos 1. Despejo para la temperatura 2 me queda igual a la temperatura 1 por el volumen 1 entre el volumen 2 a la gamma menos 1. La temperatura 1 es de 310 Kelvin. Hay que tener cuidado aquí que en estas ecuaciones siempre las unidades de la temperatura tienen que estar en Kelvin, nunca en grados Celsius. 4.33 litros entre 1.06 litros. A la 0.4 que es gamma menos 1. Esto me da 544.3 Kelvin. Confirmen. Sí, listo.
Entonces, esos procedimientos son bastante triviales. Básicamente, lo único que hay que hacer es sustituir o despejar la ecuación de estado. Lo único que tengan cuidado es que en el examen, incluso en la hoja de fórmula, se les va a presentar así, con esa notación. Temperatura por volumen a la gama igual constante. Perdón, presión por volumen a la gama igual constante. Y usted tiene que saber identificar cómo se escribe esa ecuación. Esa es la notación compacta. Bien, ahora en el inciso C me pregunta cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas. Entonces recordamos que tenemos dos ecuaciones en el proceso adiabático para trabajo. Y las dos se pueden utilizar en este problema. Allá dependerá del gusto. Trabajo, sabemos que es menos NCB delta T. Se puede, pero no quiero usar esta porque tengo las temperaturas, pero no tengo N. Entonces eso implicará que tenga que usar la ecuación de estado de los gases ideales para despejar para él, ya sea en el estado inicial o en el estado final. Entonces implica que tenga que hacer un cálculo antes de sustituir aquí. Así que mejor voy a utilizar la segunda, la cual me dice que la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2 entre gamma menos 1 es el trabajo. Entonces, pues voy a sustituir y el trabajo va a ser 1.17 atmósferas por 4.33 litros menos 8.39 atmósferas por 1.06 litros entre gamma menos 1, que es 0.4. Pero si notan, esto me va a quedar en unidades de atmósferas por litros. Y esas no son las unidades en las que yo quiero el trabajo. Por lo tanto, hay que hacer la conversión a pascales y los litros a metros cúbicos. Y pues ya entonces la respuesta me va a quedar en joules. A mí me da menos 969.3 joules. A ver si me confirman ese resultado. ¿Sí da eso? Sí, sí, Ok, bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de un proceso adiabático. O sea, básicamente en este problema hicimos las dos tareas que son las cotidianas, digamos, en estos procesos, que es saber calcular variables de estado mediante las tres ecuaciones, ya sea cualquiera de las tres parejas posibles que hay para las variables de estado, o también calcular el trabajo, que el trabajo pues obviamente también implicaría calcular el cambio en energía interna. O sea, es decir, si a nosotros nos piden el cambio en energía interna en este proceso, sería el negativo del trabajo, o sea, sería 969.3 joules.
positivo. Positivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase. ¿Puedes repetir eso último que dijo ahorita? Que no le entendí bien. Que si nos piden el cambio en energía interna, esto es el negativo del trabajo, o sea que sería positivo 969.3. Porque acuérdese que la transferencia de calor en el proceso adiabático es cero. Entonces, la primera ley de la termodinámica me queda que el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Esa podría ser otra pregunta. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, entonces mañana cerramos el capítulo 19 haciendo los problemas que son los más difíciles de este capítulo. Son los problemas que implican ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos es la combinación de varios procesos termodinámicos para poder completar un ciclo. Un ciclo es aquel en el cual el estado inicial es el mismo estado final. Pues son más largos porque hay que calcular variables de estado, hay que calcular variables energéticas también, combinar un proceso con otro, ¿verdad? Entonces son un poco más largos y pues obviamente son problemas ya de objetivos avanzados. Entonces mañana vamos a seguir con esto. Entonces por hoy aquí lo dejamos y pues que tengan un feliz día y buen provecho. Nos vemos mañana y el viernes también para la revisión. Gracias, Lee.